Hola chicos, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con la clase del día de hoy. La semana pasada estuvimos viendo la unidad número 7, ¿sí? Que ya era parte enteramente de producción 1. Estuvimos hablando un poquito de los tubings, de las barras, de las varillas de bombeo, también un poco de las anclas y demás. Y entramos un poquito en detalle respecto del sistema de surgencia natural. Yo les comenté que el día de hoy, ¿sí?, íbamos a ver la unidad número 8, que trata sobre gas lift, que es como una evolución de la surgencia natural. Vamos a ver básicamente cómo funciona el sistema, para qué pozos se aplica y prácticamente cuáles son las diferencias entre la surgencia natural y el gas lift, para luego entrar un poquito también en la parte de la instalación de gas lift y demás, ¿sí? Así que bueno, arrancamos. Antes de arrancar, preguntarles si se me está escuchando bien, si no, cómo está la cosa. ¿Se escucha bien, profe? Buenísimo, buenísimo. Bien. Disculpen que pensé que les había avisado hoy día que teníamos clase, pero se me ha pasado. Si no les aviso, tenemos clase. Así de corta como siempre. Nosotros vamos a tener siempre clases los viernes a las 18 horas. En caso de no tener, yo les voy a avisar, ¿bien? Pero si no les aviso nada, es porque tenemos. Bien, una vez dicho esto, arrancamos, ¿bien? El sistema de gas lift es un sistema artificial de bombeo. La semana pasada estuvimos hablando de lo que sería la surgencia natural, que es el único método de producción natural, por así decirlo. A partir de ahora en adelante, todos los métodos que veamos van a ser sistemas de extracción artificial, no van a ser naturales. ¿Bien? El sistema gas lift es el primer sistema artificial que vamos a ver y se utiliza en los pozos en donde tenemos presiones estáticas altas y elevados valores de GOR, o lo que se conoce como relación gas-petróleo, es decir, alto contenido de gas. Por lo tanto, esto sería el GOR, ¿sí? Relación gas-petróleo. Mientras mayor sea el GOR, mayor va a ser la relación de gas respecto al petróleo, por lo tanto, mayor cantidad de gas vamos a tener. Entonces, fíjense que más o menos es muy parecido a lo que vimos la semana pasada, que era el sistema de surgencia natural. Es decir, que ¿cuál sería la diferencia? Básicamente todo lo que está escrito acá en morado. Fíjense que los sistemas gas lift se emplean en pozos con alta presión estática, pero, y ahí hay un pero, así que ya hay una limitación, pero que esta presión no es tan grande como para poder vencer todas las pérdidas de presión que yo voy a tener a lo largo del circuito hasta llegar a la zona de batería. Bien, cuando esta presión estática no es lo suficientemente grande, es decir, es grande pero no lo suficiente para poder llegar hasta batería, no estamos en un pozo de surgencia natural. Lo podríamos llegar a convertir en un pozo de gas lift sin ningún tipo de problema. Bien, obviamente hay que hacer una serie de instalaciones antes para poder, digamos, en cierta manera, instalar el sistema y que el gas haga el efecto que yo quiero que haga. Sí o sí, tengo que instalar un par de cosas en el pozo. Antes de avanzar un poquito más con esto del gas lift y explicar cómo funciona, hay acá un detalle bastante importante, y es respecto de que el gas debe ser tratado, ¿sí? Cuando nosotros estamos hablando de gas de petróleo, ¿sí?, por lo general hablamos de metano, etano, propano, ¿sí? Todos los gases propios del petróleo. Para que se den una idea, el gas que sale de la hornalla de sus casas, el gas que viene en las garrafas, el gas que se inyecta en los autos para que funcionen, ¿sí?, siempre y cuando tengan sistemas a gas, por supuesto, es metano, es el gas por excelencia del petróleo, es el gas más liviano dentro de los gases del petróleo. Después tenemos otros gases, por ejemplo el que viene en los encendedores, ¿sí?,
que si no me equivoco es propano o butano, uno de los dos, pero fíjense que ya este aparece líquido, ¿sí? Se mete a presión en un recipiente, ¿bien? A ver, en las garrafas pasa más o menos lo mismo. El tema de todo esto es que el gas tiene que ser tratado. ¿Por qué? Porque el gas del petróleo no sale del pozo impecable para ser usado, ¿sí? Sale con una mezcla importante de otros elementos que en su gran mayoría son gases también. Por ejemplo, el gas del petróleo suele salir con bastante dióxido de carbono. Es un gas contaminante, como ya sabrán, en exceso, ¿sí? Nosotros emitimos dióxido de carbono, así que en pocas cantidades no hay problema, pero en exceso es bastante contaminante. Suele salir también con monóxido de carbono. Estos dos gases no suelen reaccionar a las combustiones, ¿bien? Porque son gases de desecho. Aparece otro gas que es bastante complicado, que es el ácido sulfídrico o también SH2, que se conoce. Ahora se los escribo, es SH2. Esta es la fórmula química, digamos. El ácido sulfídrico tiene tres particularidades bastante a tener en cuenta, digamos, importantes que deben tenerse en cuenta. La primera es que el ácido sulfídrico es altamente inflamable. Bien, es un gas muy, muy inflamable. Problema, ¿sí? Eso ya trae problemas aparejados. Segundo, es un gas que produce alta cantidad o produce un grado muy alto de oxidación, es decir, tiende a oxidarme todos los materiales metálicos, ¿sí? Y la tercera es que el ácido sulfídrico es altamente tóxico, es muy nocivo para la salud, ¿bien? Aspirar durante unos minutos ácido sulfídrico provoca paros cardíacos, paros respiratorios, ¿bien? Bronquitis excesiva, un montón de problemas de salud referidos a los pulmones básicamente y al corazón. Entonces, es un gas que hay que tenerle un poquito de respeto, ¿bien? Que yo en la instalación, yo al gas lo trato y le saco este gas de ácido sulfídrico, básicamente no porque sea peligroso para la salud, sino porque el principal problema es que es, para las instalaciones, digamos, es que es altamente oxidante. Me va a oxidar todas las cañerías. Entonces no me conviene tenerlo junto con el gas del petróleo. Bien. Eh, Dato importante, pero un poco curioso también, el ácido sulfídrico se reconoce muy simple porque presenta mucho olor a huevo podrido. Cuando en el pozo hay olor a huevo podrido es porque está saliendo ácido sulfídrico. ¿Bien? Y ya por último, el otro elemento que aparece en el gas es el vapor de agua. Aparece agua con el gas del petróleo, pero en forma de vapor, que sigue teniendo las mismas complicaciones tradicionales del agua. En primer lugar, puede generar oxidación, ¿bien? Es decir, corroe las cañerías. Y en segundo lugar, espérense un minuto, que vayamos acá, aparecen los hidratos de metano, ¿sí? No sé por qué no aparece la imagen, pero acá debería haber una imagen de un hidrato de metano. El hidrato de metano, para que ustedes se den una idea, es una especie de pequeño bloque de hielo, ¿sí? Hielo de agua, agua solidificada, que en su parte interna tiene gas metano, ¿sí? Aparte de ser inflamable, que eso realmente no sería el problema, por lo general se suele quedar pegado en las cañerías y me las va tapando, ¿bien? Es un pequeño cristal, ¿sí? Pequeños cristales, que adentro tienen gas, son cristales de agua solidificada, es hielo con gas en su parte interna. Estos hidratos de metano aparecen cuando yo tengo gas con agua y a su vez una alta presión vinculada, justo las condiciones de producción de un sistema gas lift. Si yo metiese el gas con agua, el pozo presenta alta presión, entonces agua más gas más presión igual hidrato de metano, ¿bien? Cosa que no es buena, al menos en un pozo. En el pozo porque me va tapando las cañerías, ¿bien? Eh,
¿El hidrato de metano es malo en sí? No, no es malo. En la costa argentina, en la costa marítima argentina, en la parte en donde acaba el mar argentino básicamente, que se profundiza el mar, pasamos del mar al océano, una profundización muy grande. En ese punto siempre se forman hidratos de metano, es muy común. Argentina está viendo cómo poder explotarlos para poder producir gas, así que no es algo malo, ¿sí? A veces se puede transportar gas hacia otros países mediante hidratos de metano. Así que el hidrato de metano en sí no es malo, pero en un pozo me trae muchas complicaciones respecto del taponamiento de cañerías y demás, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Alguna duda? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Seguimos entonces. Ahora les voy a explicar un poquito cómo es que funciona el sistema gas lift, ¿sí? Y para eso vamos a volver al tema de las presiones. ¿Bien? ¿Recuerdan cuando vimos urgencia natural en la parte de perforación? ¿Sí? Es decir, las urgencias, que vimos las BOP y todas esas cosas, que hablamos un poquito de las presiones que había en un pozo. Tenemos básicamente dos presiones importantes en un pozo. Una es la presión de formación, que es la famosa presión estática, va a ser la presión que tiene la roca que contiene al petróleo y la que en definitiva, si es lo suficientemente grande, el pozo va a surgir. Bien. Y además tenemos la presión hidrostática, que es aquella presión que ejerce la columna de líquido que yo tengo dentro del pozo. ¿Bien? Justamente en el fondo del pozo la ejerce la presión. Entonces, ¿qué pasa? El sistema gas lift consiste básicamente en inyectar gas al pozo y que este gas me altere la presión hidrostática. ¿Por qué? Miren, porque yo tengo, vamos a hacer el pocito acá, tengo un pozo y el tío viene por acá y acá estaría la roca, ¿sí? Bien. Esto tiene una presión hidrostática que ejerce una fuerza hacia abajo, ¿bien? Presión hidrostática. Mientras que el reservorio tiene la presión de formación o presión estática, como le quieran llamar, que va a intentar salir por el tubing. Por lo tanto, la presión hidrostática me molesta. La presión hidrostática ejerce una contrapresión, ¿sí?, en la presión de formación, en la roca. Por lo tanto, mientras menor sea esa contrapresión, más uso voy a poder hacer de la presión del reservorio. ¿Qué hacemos con el gas? Al inyectar gas en el pozo, el gas se mezcla con el fluido, con el líquido, y la densidad del líquido se disminuye. ¿Bien? Esta densidad se disminuye. Y como la densidad por la altura es la presión hidrostática, al disminuir la densidad, disminuye la presión hidrostática. Llevémoslo a números. 4 por 4, ¿sí?, tendríamos 16. ¿Bien? Pero si disminuimos el 4 de la densidad y lo pasamos a 2, 2 por 4 es 8. Por lo tanto, la presión hidrostática ha bajado. ¿Bien? ¿Qué significa que la presión hidrostática baje? Es importante porque ahora la presión de la roca va a tener mayor presencia, digamos. Es decir, va a poder realizar mejor su trabajo y acabamos, en todo caso, al alivianar la columna de líquido, al bajar la presión hidrostática, acabamos de generar un pozo surgente. ¿Es un pozo de surgencia natural? No, no lo es, porque yo tuve que inyectarle gas para que la surgencia se generara. Por lo tanto, ¿podríamos decir que es urgente artificial? Sí, podríamos decirlo. A mí me gusta llamarlo surgente artificial, ¿sí? Por lo tanto, con el gas, al inyectarlo, repito, aliviano, es decir, vuelvo más liviana la columna de líquido, eso hace disminuir la presión hidrostática porque básicamente disminuye el peso del fluido, y la presión de la roca, que va a ser siempre igual, obviamente con el tiempo va a ir disminuyendo porque el reservorio va perdiendo presión de a poco,
pero se mantiene relativamente constante, va a poder ahora tener una buena presencia y me va a ayudar en definitiva a que el pozo surja, ¿sí? Pero surgencia artificial, repito, porque yo tuve que meterle gas, ¿sí? ¿Se está entendiendo hasta ahora lo que quiero comentarles más o menos? No sé si me explico bien o si hay algo que no les quede claro. No sé si quedó alguna duda. Bien, buenísimo. Bien, buenísimo, se entendió entonces. Lo doy por entendido. Bueno, esto ya lo vimos, nada más que la diapositiva está un poquito cambiada. Esperen un minuto, por favor. Voy a silenciar mi celular. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de los tipos de gas lift, porque lo que les acabo de explicar es básicamente el funcionamiento de todos los sistemas gas lift, pero hay distintos tipos de sistema gas lift. ¿Bien? Y tenemos el gas lift de flujo continuo y el gas lift de flujo intermitente. Y vamos a ver allí un poquito la diferencia entre los dos. Primero vamos a hablar del flujo continuo, el gas lift de flujo continuo. Antes que nada, este sistema, comentarles que se utiliza por lo general cuando yo tengo caudales de producción bastante altos en el pozo, es decir, es un pozo con un buen caudal de producción. Fíjense, 100 barriles por día, eso aproximadamente son 15.000 litros por día de petróleo, un poquito más, casi 16.000 litros de petróleo por día, es decir, 16 metros cúbicos por día. Perdón que eran los números muy seguidos. Dato curioso, que realmente es importante en realidad, cuando nosotros hablamos de barril de petróleo, no estamos hablando de un barril, ¿sí? No es que llenamos 100 barriles por día. A ver, sí, llenamos 100 barriles por día, pero es una unidad de medida de volumen el barril. Es como los litros, los metros cúbicos, ¿bien? Todas esas cosas. Bueno, el barril es una unidad de medida del volumen del petróleo, que equivale a 159 litros aproximadamente de petróleo. Es decir, un barril igual a 159 litros, ¿bien? Para que se den una idea. Entonces, por eso saqué la cuenta de 100 barriles serían alrededor de 16.000 litros, ¿sí? Por día. Eso ya se considera un caudal bastante bueno de producción. Si bien no es el óptimo, 16 metros cúbicos día es bastante poco, pero acá en Argentina está bien, es un buen nivel de producción. El flujo continuo entonces consiste en inyectar gas de manera continua. El gas va a ir ingresando a la columna de líquido, ya vamos a explicar cómo, va a ir ingresando y me va a ir alivianando la columna de líquido y el pozo produce de manera continua. Es decir, yo le meto gas de manera continua y el pozo me saca fluido de manera continua. ¿Qué quiere decir continua? Que no para. ¿Sí? O sea, el fluido sigue y sigue saliendo. Eso significa continua. Bien. Dato importante y por eso se llama gas lift de flujo continuo. Entonces, ¿qué significa gas lift de flujo intermitente? Bien, en primer lugar, comentarles que el gas lift de flujo intermitente solamente se utiliza para los pozos que están por debajo de los 100 barriles por día. Son pozos que presentan baja producción y que por lo general esa baja producción está, digamos, dada debido a la baja permeabilidad que presenta, a la baja presión y demás, ¿sí? Para que se den una idea más o menos. Bien, eso es lo que sería el
gas lift de flujo intermitente. Pero, a ver, ¿por qué se le llama intermitente? En el gas lift de flujo intermitente, lo que se hace es inyectar gas de manera continua. ¿Bien? El gas se inyecta de manera continua. Si no se para la inyección de gas, nunca en lo posible. Pero, el pozo produce de manera intermitente. ¿Bien? ¿Eso qué quiere decir? No sé si conocen el significado de la palabra intermitente, pero quiere decir que produce, digamos, de apantallazos, de aflashazos de fluido, de baches que hay momentos en los que sale producción, otros momentos en los que no. Después sí vuelve a salir, después se para, y así. Es como que va alargando de a poquito. ¿Sí? Eso es más o menos un flujo intermitente. ¿Bien? ¿Por qué? A ver, ¿por qué es esto? Bueno, como dije, cuando el pozo presenta baja permeabilidad, a veces yo le inyecto tanto gas que el pozo se afecta mucho su producción. Entonces, ¿en qué consiste el flujo intermitente? Yo meto gas, espera, vamos a cambiar de color así se puede ver encima del dibujito. Yo meto gas, ¿sí? Y el gas va a ir ingresando lentamente hacia la parte del tubing, ¿bien? ¿Qué pasa? Acá voy a tener una válvula, que es una válvula, ¿se acuerdan cuando vimos cementación? La válvula que estaba en el zapato flotante, esta válvula que se llama válvula de retención, es lo mismo, ¿sí? Es una válvula que solo deja pasar fluido en una dirección, pero cuando la presión de acá arriba es mayor que la de acá abajo, se cierra la válvula y no deja pasar fluido. Entonces el gas va a ir ingresando, va a ir alivianándome la columna de a poquito, ¿sí? Y una vez que lo hace, que la presión hidrostática es menor que la de formación, se vuelve a abrir la válvula, el fluido pasa, sale parte de la producción por la boca de pozo, pero cuando la presión hidrostática vuelve a aumentar considerablemente, se vuelve a cerrar la válvula y el proceso tiene que repetirse nuevamente. Eso también es muy común cuando nosotros tenemos un nivel de producción de gas bastante bajo, ¿sí? Entonces no tengo tanto gas para meterle al pozo, por lo tanto no puedo alivianar suficientemente la columna de fluido. Bien, entonces esto se puede ocupar para cuando tengo baja permeabilidad y la presión de la roca es bastante chica, o bien cuando tengo baja cantidad de gas y no me alcanza a alivianar la columna de fluido y disminuirme la presión hidrostática. En estos dos casos podría utilizar gas lift de flujo intermitente. ¿Cuál es la principal diferencia? Como dije, en primer lugar, el flujo intermitente tiene una válvula de retención en la parte inferior del pozo, que ya la vamos a ver bien. Pero las otras diferencias son, el gas se inyecta de manera continua en ambos casos, pero la producción cambia. En uno es continua, en el otro es intermitente. ¿Bien? ¿Eso se entendió? ¿Se alcanzó a entender algo o no entendieron nada? Porque a veces es medio complicado de entender, es como medio abstracto el tema, pero no sé si tienen alguna duda o algo. Todo bien, profe. Bien, buenísimo. Bien, entonces, les comento que esta clase es súper corta. El tema de gas lift es un tema cortito, ¿sí? Así que creo que 7 y algo ya estaríamos terminando, o sea, muy rápido. Pero comentarles que si tienen alguna duda, por favor, pregunten. No por timidez dejen de preguntar, acá están para aprender, así que no tengan problema en preguntar lo que sea. Bien, en función de los sistemas que vimos anteriormente, existen varios tipos de instalaciones, ¿sí? Las más utilizadas, les adelanto, son el sistema cerrado y el sistema semicerrado. El sistema abierto no se utiliza mucho hoy en día y ya vamos a ver por qué. Justamente es el primero que vamos a ver.
El sistema abierto consiste simplemente en bajar un tubing, o sea, una certa de tubing, y ya está. Y digamos, un pequeño cañito o una serie de elementos que me permitan inyectar el gas desde la superficie, ¿bien? Pero se inyecta a la entrecolumna directamente, ¿bien? La entrecolumna es el espacio entre el casing y el tubing. Se inyecta directamente ahí, ¿bien? Es decir, no tiene packer. ¿Recuerdan que el packer era este elemento que se colocaba acá que me restringía el pasaje, ¿no? Bueno, eso no lo tiene. Tampoco tiene válvula fija. Está abierto por todos lados el sistema, ¿sí? Está abierto tanto en el tubing como en el casing. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, ¿por qué el sistema, digamos, en definitiva se dejó de ocupar? Ahora les comento, miren. Vamos a tomar este pequeño ejemplito que les voy a comentar. La presión de la roca es bastante grande, supongamos que es grandecita. Entonces va a salir y va a alcanzar un nivel determinado por acá, ¿sí? Y a su vez va el pozo a meterse por acá, obviamente, para que el petróleo salga por arriba. Siempre se produce por el tubing, por lo general. A veces el gas lift se puede inyectar por tubing y producir por casing. En los sistemas abiertos eso pasa por lo general. Pero ¿cuál es el problema de este sistema abierto si yo quiero producir por el tubing? ¿Bien? O sea, producción convencional. Fíjense, al no estar cerrado el espacio anular, parte de la presión se va a perder porque me va a querer levantar el fluido por acá. ¿Bien? Aparte el espacio anular por lo general es más grande que el espacio del tubing que tiene por la parte interna. Entonces, por eso digo que se utiliza la producción inversa, que sería si se inyecta gas por el tubing y se saca por casing el petróleo. ¿Bien? Pero en el caso contrario es muy complejo producirlo. ¿Por qué? Porque pierdo toda la presión en ese intento del fluido por tratar de subir por el casing. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasa con el sistema abierto? Es el primer sistema que se intentó utilizar para los gas lift. Como se vio que mucho no funcionaba, se optó por esto que les dije de producirlo a la inversa, es decir, meter el gas por el tubing y producir por casing, que eso ya es un poco más factible, ¿sí? En esos casos se puede realizar de una manera bastante eficiente. Pero aún así no es el sistema más recomendado de todos, ¿bien? Definitivamente no lo es. ¿Cuál es el que se utiliza por lo general? Sistema semicerrado, ¿bien? Pero este se utiliza solamente para, digamos, los pozos o los sistemas gas lift continuos. El semicerrado se utiliza para el continuo, ¿bien? Para el intermitente se utiliza el cerrado, que ya lo vamos a ver ahora dentro de unos minutos. Fíjense la diferencia con el anterior. Este ya tiene un packer, ¿bien? Esto que ven acá con estas cruces es un packer. Recuerden que el packer era una goma que se coloca alrededor del tubing, por así decirlo, y que se pega a las paredes del casing y no me permite que el fluido pase por acá. El único pasaje que va a tener es por el interior del tubing. ¿Bien? Listo, buenísimo. Instalando el packer, aprovecho la presión de la roca. Genial, me queda impecable. El tema es, sí, aprovecho la presión de la roca, pero ¿cómo le meto el gas? Si yo le quisiera meter el gas por el espacio anular, es decir, por acá, meto el gas, pero con el packer no va a poder pasar. Entonces decimos, bueno, hacemos la inversa. La meto por el interior del tubing. Bueno, sí, la meto por el interior del tubing, pero ¿por dónde va a salir la producción? No hay manera de que salga. ¿Bien? Es por eso que el sistema semicerrado, al igual que el sistema cerrado, utiliza válvulas de inyección de gas, que son estas cositas que ustedes ven acá. ¿Bien? ¿Ven cómo esas L's dadas vueltas? Es el esquema, el dibujo esquemático que se hace para las válvulas de, digamos, las válvulas de inyección de gas, ¿sí? Entonces, retomando un poquito, voy a borrar acá y les voy a explicar ahora más o menos cómo se instala el sistema. Lo primero que se hace, al igual que el sistema de surgencia natural, es bajar el tubing, ¿bien?
y se fija un packer, ¿sí? Y después se puede realizar el punzado de varias maneras. Por lo general cuando se baja el tubing con el packer ya se ha punzado porque como el pozo no es urgente, no hay probabilidades de que surja o de que reviente la boca de pozo o algo por el estilo. Eso solo pasa en los casos urgentes. Este, si bien tiene alta presión, recordemos que no es un pozo surgente. Así que podríamos aplicar el punzado sin ningún tipo de problema. Aguantamos ahí la presión con el fluido de terminación y después bajamos tubing y packer. La sarta de tubing ya tiene que llevar listas las válvulas, que ya lo vamos a ver casi al final de la clase, que son, cómo se utilizan y demás. Pero lleva fijas las válvulas. Entonces, una vez fijado el packer, ¿bien? Yo voy a tener fluido acá y también voy a tener fluido en el espacio anular, ¿bien? Cosa que es un problema, porque yo tengo que meter el gas ahí. No quiero tener fluido, quiero tener gas. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se inicia lo que se conoce como el arranque o el encendido del sistema gas lift, ¿bien? ¿En qué consiste? En empezar a inyectar gas por el espacio anular. Miren, volvemos a borrar. Yo inyecto gas, ¿sí? Meto gas por acá, ¿sí? Meto gas por acá, pero me voy a encontrar con un nivel de líquido, ¿sí? Entonces, ¿qué hace el gas? Funciona como la parte de atrás de una jeringa, funciona como un pistón. El gas me va a empezar a empujar el líquido y este líquido va a empezar a meterse por las válvulas, ¿sí? Y se va a meter acá, ¿sí? Una vez que este nivel empieza a bajar porque el gas me lo va empujando, va a llegar un momento en el que el nivel se va a encontrar acá, en una de las válvulas. Recién cuando llega la primera válvula, ahí empieza a ingresar gas a la columna de líquido en la parte interna y recién allí empieza a trabajar el sistema gas lift. Esto se repite, a ver, el gas va a seguir empujando el nivel hasta la otra válvula, hasta esta válvula y por último a una pequeña válvula que se encuentra acá cerca del packer y ya está. ¿Bien? Una vez que el nivel llegó hasta el packer, me deshice de todo el líquido y ahora solamente tengo gas en el espacio anular que va a ir ingresando por las distintas válvulas, se va a ir mezclando con el fluido que yo tengo dentro del tubing, me lo va a ir alivianando a esa columna y en definitiva me va a ayudar a la producción. ¿Bien? ¿Esto se entendió? Más o menos quedó claro el sistema, cómo se arranca. Buenísimo, buenísimo. Y ahora les voy a comentar un poquito del sistema semicerrado, a ver, que es el sistema que se utiliza para el intermitente. Fíjense que básicamente es igual al anterior, sistema semicerrado, fíjense que tiene packer, tubing, válvulas, y eso tiene lo mismo, packer, tubing, válvulas, pero tiene una cosita acá, que es lo que se conoce como válvula de retención, perdón, válvula de retención, ¿sí? O válvula fija, que también se conoce, ¿bien? ¿Qué es esto que ven acá? Que yo les había comentado. Es este dispositivo que solo me permite levantar, o sea, que el fluido pase en una dirección, pero que cuando se quiera volver no pase porque la válvula se va a cerrar. Este sistema, al igual que el semicerrado, también tiene un momento en el que hay que arrancarlo, hay que ponerlo en marcha, porque también vamos a tener la columna de acá llena de, digamos, llena de líquido, ¿sí? Y recordemos que el líquido no me sirve, amigos. Yo quiero que me empiece a meterse gas. Si yo le meto gas y tengo líquido, lo primero que va a empezar a pasar es que se va a ir metiendo el líquido a la sarta y después se va a empezar a meter el gas. Que no hay problema, a ver, no hay problema, pero hay que tener en cuenta que esto lleva un pequeño tiempo y que el sistema no va a estar funcionando completamente hasta que yo haya desalojado todo el líquido de mi espacio anular. Como digo, no hay problema.
Pero es una maniobra que se tiene que hacer con cuidado, con bastante tiempo, ¿sí? Porque lleva un tiempito desplazar todo ese líquido. Pero bueno, una vez hecho, el sistema funciona sin ningún tipo de problema. La particularidad del sistema cerrado es que está diseñado para los flujos intermitentes. Es decir, yo inyecto gas de manera constante, un gas que tal vez es escaso, o es muy poco, quiero decir. Es por eso que se utiliza un flujo intermitente. Entonces, cuando el gas es muy poco, tarda en alivianarme la columna. Una vez que la aliviana, se abre la válvula de retención y me deja salir fluido. Pero en cuanto salió todo ese fluido con gas y ahora tengo fluido sin gas dentro del tubing, se me va a volver a cerrar la válvula porque la presión hidrostática va a aumentar ahí en el último momento, ¿sí? Y va a vencer a la presión de la roca y en definitiva no me va a dejar producir. Bien. ¿Hasta acá se va entendiendo bien? ¿En serio no tienen ninguna duda? Son reaplicados, porque si no tienen duda es magnífico. ¿Todo bien? Profe, ¿me podría volver a explicar lo de la válvula de retención? Porque justo se entrecortó por el internet. ¿Cómo no? Sí, sí, ahora se lo explico. La válvula de retención es, como les había dicho, miren, si vemos el dibujito, esperen que está todo rayado. Si vemos el dibujito se van a dar cuenta cómo funciona la válvula de retención. Fíjense, deja pasar el fluido en este sentido. Si el fluido pasa, me desplaza la bola hacia arriba. Entonces el fluido sube, se mete acá. Pero cuando el fluido quiere volver, la misma forma que tiene, esta forma cónica que está acá, ¿sí? Que se alcanza a ver, hace que el fluido empuje la bola hacia el asiento y no me deje pasar el fluido. Bien, así funciona una válvula de retención. El tema es, ¿por qué la utilizo? Simple. Yo, cuando la presión hidrostática que voy a tener acá dentro del tubing, la voy a escribir afuera, pero recuerden que está dentro del tubing la presión hidrostática, ¿eh? Acá, dentro del tubing. La presión hidrostática, cuando es lo bastante liviana, lo bastante baja, ¿sí? La presión de la roca va a levantarme esta bolita, este asiento, esta bolita, perdón, de la válvula, y el fluido va a salir, ¿bien? Pero ¿qué pasa? Como yo por lo general tengo bajo caudales de gas, ¿bien? De inyección de gas en los sistemas intermitentes, como va a ir ingresando tan poquito gas, va a llegar a un momento en el que toda esa columna que tenía una presión hidrostática baja va a salir del pozo. Y ahora la va a suplantar el fluido que acaba de meterse al tubing, que tiene la densidad normal, tiene una presión hidrostática normal porque no tiene casi gas. Entonces en esos momentos, ¿qué va a pasar? Va a ejercer una mayor presión que la que tenía y la válvula se va a cerrar. ¿Por qué? Porque el fluido va a tender por la presión a irse hacia abajo. Obviamente la válvula no lo va a dejar y es por eso que tenemos esa válvula allí. Para ir, digamos, en cierta manera, ir cargando baches de fluido, ¿sí? Se mete el fluido, se cierra la válvula, lo aliviano, una vez que se aliviana se vuelve a abrir la válvula, se vuelve a meter más fluido, se cierra la válvula, hasta que se aliviane nuevamente y así. Por eso la producción es intermitente, ¿bien? Porque se va produciendo de a poquito. Se saca, se produce, se para, se produce, se para, se produce, se para, y así sucesivamente, ¿bien? Es un poquito engorroso, es un poquito tedioso, lleva bastante tiempo, ¿sí? ¿Le hace algún daño al pozo? No, el pozo no sufre ningún tipo de daño por los flujos intermitentes, no hay problema. Pero el bolsillo, hablando un poquito ya de plata, de dinero, y puede que sí, a mí no me conviene producir el pozo así, y sacándole a poco. A mí me conviene que el pozo produzca y le dé y le dé y le dé hasta el día que muera, bien, pero que no pare. Esto obviamente me retrasa un poquito la producción y los caudales disminuyen bastante. Yo tengo bajos caudales de producción, ¿bien? Pero bueno, son algunas de las desventajas del sistema intermitente. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, perfecto. Gracias. Buenísimo. No, de nada. ¿Alguna otra duda?
Buenísimo, seguimos entonces. Bien. Y ahora vamos a hablar ya casi por terminar, porque quedan creo que 4 diapositivas, de algunos elementos del pozo. Hasta ahora hemos estado hablando de cómo funciona el sistema gas lift, de los tipos del sistema gas lift, intermitente y continuo, y de las instalaciones que existen dentro del pozo. ¿Bien? Pero mencionamos algunos elementos, como las válvulas, por ejemplo, de inyección de gas, que no se las he explicado. Bueno, ahora vamos a empezar a explicar algunas de estas cositas. En los elementos del pozo vamos a ver, como dije entonces, algunas herramientas, algunos objetos que no las he explicado y que son común a todo lo que hemos estado viendo. Sistema intermitente o continuo, las válvulas de inyección de gas van a estar, ¿bien? El packer va a estar, ¿bien? Estos sistemas o estos elementos son comunes independientemente del tipo de sistema instalado. Lo primero que vamos a ver son los mandriles. El mandril es básicamente un pequeño pedazo de tubing. Imagínense, ¿se acuerdan que les dije la semana pasada que los tubings se juntan entre ellos mediante cuplas? Es decir, se acoplan mediante cuplas. Va a quedar redundancia. Genial. Estas cuplas son un pedazo de caño que tiene una doble conexión hembra. ¿Bien? El mandril es como una cupla, pero fíjense que no tiene la forma de una cupla, no es un tubing, no es un pedacito de caño cilíndrico perfecto, sino que en uno de los bordes, en uno de los costados, por así decirlo, si bien como un círculo, así que no tiene muchos costados, pero en una de las partes, tiene un desnivel, tiene una protuberancia, ¿sí? Tiene un espacio adicional. Para que se den una idea, lo remarco encima. Así sería un tubing, ¿sí? Derecho. Bueno, este pedazo que le sobra es lo que, digamos, diferencia a un mandril de un tubing. ¿Qué es el mandril entonces? Al final, a ver, ¿qué es? Es esto. Es un pedazo de tubing que tiene otra forma, tiene una forma distinta. El tema es por qué tiene esta protuberancia, por qué tiene este espacio adicional. Lo tiene para poder acoplar en ese punto las válvulas de inyección de gas. Las válvulas de inyección de gas van alojadas en el mandril, acá. ¿Quieren que limpie? Borro. Acá se alojan las válvulas, ¿sí? En ese punto. ¿Bien? Y justo, las válvulas son unos tubitos, ya lo vamos a ver. Y justo en este punto está el ingreso de la válvula, que tiene que coincidir exactamente con el agujerito que tiene el mandril para que pueda ingresar el gas. ¿Bien? El tema es curioso, a ver, si yo tal vez les preguntara a ustedes, sin explicarles antes, bueno, ¿cuándo tengo que colocar las válvulas? Ustedes me dirían seguramente, y las voy colocando a medida que voy armando los tubing y los voy metiendo. Pero no. Las válvulas se colocan una vez que el sistema de tubing ya está todo instalado, por lo tanto los mandriles están abajo. ¿Sí? Entonces, tal vez ustedes se preguntarán, ¿pero cómo hago para encajar la válvula de manera perfecta en el agujerito que tiene el mandril y además que coincida el orificio de ingreso del mandril con el de la válvula? Para eso existe una herramienta que se opera a cable. Bien, a cable, cuando nosotros hablamos de cable, estamos hablando de el sistema de perfilaje. ¿Sí? Lo hemos mencionado en la parte de terminación. Todo lo que es wireline, que es esta palabra, ven acá, wireline, son sistemas de cable. Y el slickline son sistemas de alambre. Se puede bajar con wireline o con slickline, cualquiera de las dos. ¿Cuál es la diferencia? El wireline tiene un cable que por dentro lleva información, corriente, datos y demás. El slickline es un pedazo de alambre, ¿sí? Un alambre. Un alambre, a ver, podría ser un cable acerado, pero no tiene filamentos, conductores por su parte interna, así que no puede transmitir información. Esa es la diferencia entre uno y otro. El kickoff se puede utilizar con cualquiera de los dos sistemas. El sistema de wireline, así también como el de slickline, consiste en un camión con un malacate que tiene el cable correspondiente y ya está. Es así de simple. Ese es el equipo de wireline o de slickline. Y se suelen colocar unas poleas
la superficie para que el cable, digamos, no sufra mucho y demás, pero eso es un añadido. El núcleo de estos sistemas, tanto Wireline como Slickline, es un camión con un malacate, nada más. Bueno, la cosa es que se utiliza un kickoff. El kickoff es una herramienta que tiene, voy a intentar dibujarlo de la siguiente forma, miren. Es como un tubo, ¿sí? Como el que están viendo acá que les estoy dibujando, que tiene un pequeño brazo, acá, con varias secciones, en el cual se aloja la válvula, que se las voy a dibujar de otro color. Se aloja la válvula acá. ¿Bien? Este sería el kickoff cerrado. Este kickoff se engancha por cable, ¿sí? O por alambre, como dije, y se mete al interior del pozo, ¿sí? Se va metiendo al interior del pozo así, cerrado. Esto que les acabo de dibujar es el kickoff cerrado. Cuando llega al mandril, por acción de unos propios resortes, debido a que el mandril, fíjense que ya presenta un mayor diámetro y demás, el kickoff se abre de forma automática. Y presenta esta forma cuando está abierto. ¿Sí? Esperen que con el mouse se complica bastante, pero presenta esta forma. ¿Sí? Ahí va. Esperen un minuto. Cambio de color. Y esta sería la válvula. ¿Sí? Ah, me confundí en celeste. Bueno, no importa. ¿Sí? Entonces fíjense, es como, esto se conoce como pata de mula. ¿Sí? Un nombre medio extraño, pero es una pata de mula. Es como un brazo que se le abre y la válvula queda justo vertical. Entonces, se abre en este punto. Espérense un minuto. Se abre cuando llega acá el kickoff, ¿sí? Y la válvula, al tener esa forma, va a calzar justo en el espacio que tiene el mandril acá. Una vez calzado, desde la superficie se puede transmitir información, o si es con el slickline, con pequeños tirones y demás, el kickoff desprende la válvula y queda lista, queda fija allí. Se tiene que sacar el kickoff y bajar otra vez, o sea, se saca el kickoff, se le pone una válvula nueva y se vuelve a meter para seguir instalando las válvulas en los distintos mandriles, porque no se instala una sola válvula. Fíjense que en los sistemas que hemos estado viendo anteriormente, este tiene 3, por ejemplo, ¿sí? Pero por lo general se instalan un montón, se instalan como 6, 7 válvulas. Entonces, hay que ir instalando y por lo general se instala desde abajo hacia arriba. ¿Bien? Por la duda de que al pasar de vuelta con el kickoff se abra y me desajuste alguna de las válvulas o me produzca algún tipo de inconveniente. ¿Sí? Bien. ¿Por qué se utiliza un kickoff y por qué no se bajan las válvulas directamente puestas? Porque en caso de tener que cambiar una válvula, yo tendría que sacar la sarta de tubing si no existiera el kickoff. Y eso es un trabajo bastante engorroso. Yo, en cambio, las válvulas así las puedo bajar descendiendo, o sea, perdón, las puedo sacar bajando el kickoff vacío, sin la válvula. Cuando llego al espacio de la válvula que quiero sacar, se abre, se pega a la válvula y lo saco y me la retira sin ningún tipo de problema. Bien, es un sistema tal vez medio complicado de entender. A ver, yo sé que he dejado muchas partes sin explicarles, como por ejemplo, bueno, pero ¿cómo hace para no abrirse en los otros mandriles? ¿Cómo para ajustar bien la válvula? Bueno, eso ya son detalles bastante, justamente detalles. Son detalles que no queremos ahondar porque es bastante complejo, pero el sistema a grandes rasgos funciona así. ¿Sí? Pequeño brazo que al abrirse permite introducir y sacar a su vez las válvulas sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Tiene un sistema de roscas automáticas a veces que permiten enroscar la válvula y demás, pero bueno, como digo, si bien yo se las cuento así como súper simple, no es un aparato tan simple, pero está muy bien diseñado y se utiliza muy bien para poder sacar e introducir válvulas de inyección a un pozo. ¿Se entendió, verdad? Más o menos. ¿Cómo funciona? Buenísimo. Buenísimo. Bien. Eso que ven en la pantalla son las válvulas que estaba mencionando hace unos minutitos. ¿Sí? Fíjense que hay dos
tipos de válvulas. Fíjense, vieron que son como un tubito, es un pequeño tubito que tiene un sistema de resortes en la parte interna y yo al ajustar esos resortes, ajusto la presión que necesita el gas para poder introducirse al sistema o al tubing, digamos. Existen dos válvulas, las IPO y las PPO. Las IPO vienen de Injection Pressure Operated, que significa, digamos, esperen que se los trato de traducir. Son básicamente las válvulas que funcionan o se operan con la presión de inyección del gas. ¿Sí? Eso significa válvula operada por presión de inyección. Mientras que la PPO, que es Production Pressure Operated, significa operada por presión de producción. ¿Bien? A grandes rasgos, la IPO se controla con la presión de inyección del gas. ¿Bien? Es decir, el que me va a abrir o cerrar la válvula va a ser la presión del gas. Si la presión supera la fuerza del resorte, el gas puede entrar. Si está por debajo, el gas no puede entrar. Mientras que las PPO no son controladas por la presión del gas, sino que son controladas por la presión de producción, es decir, la presión que yo voy a tener dentro del tubing. Si hay una presión muy grande, es probable que se abran las válvulas. Si hay una presión muy chica, es probable que la válvula se cierre porque no necesita que ingrese gas. Básicamente es así el sistema. Pero fíjense que son válvulas automáticas. ¿Bien? Yo las puedo ajustar. Para ajustarlas, el resorte tiene un pequeño tornillito en la parte de arriba. Eso ajusta un poco la elasticidad del resorte. Y en definitiva, la fuerza que opone el resorte a ser abierta la válvula. Al ajustarle el tornillito, yo puedo sin ningún tipo de problema, digamos, controlar cuánto gas va a ir ingresando al sistema. Repito, existen dos tipos de válvulas, IPO y PPO. Cualquiera de las dos pueden ser utilizadas. Eso depende de cómo quiera la gente que está a cargo del pozo poner a producir el mismo. ¿Bien? Si la gente dice, no, mira, yo quiero que la producción, controlarla un poquito más yo, con la inyección de producción, con la inyección de gas, perdón, bueno, ocupamos una IPO. Tal vez otros dicen, no, mira, yo realmente no, yo voy a inyectar siempre el gas a la misma presión, no me interesa, y quiero que el pozo vaya recibiendo gas según el pozo lo necesite, que el pozo vaya pidiendo gas y que el sistema se lo dé. Bueno, para eso se utilizan las PPO, porque está controlado por la presión de producción. Esto es indistinto, o sea, las dos válvulas funcionan muy bien, las dos válvulas se utilizan, solo que depende de la persona que esté a cargo. ¿Sí? Yo no quise entrar tampoco mucho en detalle con esto porque para explicar un poquito cómo funcionan las válvulas y entender el tema de los resortes y demás, hay que ponerse a analizar matemáticamente las fuerzas que están vinculadas. Y es un poco complicado, ¿sí? Es bastante complicado. Entonces no me gusta entrar mucho en detalles respecto de ecuaciones matemáticas y demás porque a ustedes no les pedimos que sepan matemáticas para poder hacer el curso. Así que por eso les estoy explicando solamente los conceptos. Si después alguno de ustedes quiere saber las ecuaciones matemáticas, me la piden y yo las busco por ahí en la teoría que tengo de mi facultad y se las paso, no tengo ni problema, pero son ecuaciones un poco, no son tan complicadas, pero hay que tener un conocimiento leve de matemáticas. Entonces, leve no, moderado, perdón. Conocimiento moderado de matemáticas, entonces a veces se pone un poquito complicado. Otra cosa importante de las válvulas, fíjense que tiene unas pequeñas gomas. Esto negrito que ven acá son las empaquetaduras en B, que sirven en primer lugar para evitar que el gas ingrese, ¿sí? Por allí, solamente ingrese por el orificio por el que tiene que ingresar. Y además, esta empaquetadura sirve para que la válvula calce en el mandril y no se mueva. ¿Ven? Entonces hace una doble función ahí. Y ya por último, el control de la inyección de gas. A ver, ¿cómo hago para controlar la inyección de un gas? ¿Cómo hago para controlar un gas determinado? Los gases se controlan por presión, siempre. Yo controlando la presión, sé cómo se está comportando el gas, básicamente. ¿Sí? Entonces yo midiendo la presión, yo puedo saber si el
el gas lo estoy metiendo bien, si no, si el pozo está andando bien o está andando mal. ¿Bien? Y estas presiones las puedo medir ya sea por directa o por tubing, que se llama también, o por entrecolumna o espacio anular, como quieran llamarlo. Cualquiera de los dos métodos de medición es aceptable, solamente que voy a estar midiendo condiciones distintas. No voy a estar midiendo básicamente la inyección del gas y el otro voy a estar midiendo un poquito la presión de producción. Pero bueno, como digo, cada uno puede controlar como quiera. Esto es igual de aceptable a lo que les expliqué hace ratito. Puedo ocupar cualquiera de las dos válvulas, puedo controlar de cualquiera de las dos maneras. ¿Sí? Bien, y ya esta es la última diapositiva, así que antes más o menos de explicar esto, quiero preguntarles si se está entendiendo, si no, si tienen alguna duda. Bien, si no hay dudas, seguimos entonces. Bien, fíjense, esto que ven acá ya sería una instalación completa de gas lift, ¿sí? En primer lugar, comentarles que es un sistema de gas lift continuo, porque no tiene válvula de retención en la zona del final. Es muy fácil de darse cuenta si es continuo o es intermitente. Fíjense que en este caso tenemos cuatro válvulas de inyección de gas. La línea de gas sería esta, ¿sí? Esperen. El gas ingresa por acá, por el espacio anular, ¿sí? Y va a ir ingresando hacia el tubing en las distintas válvulas. Eso va a permitir que la columna de fluido se vuelva más liviana, la presión hidrostática del mismo disminuya y la presión de la roca entonces tiene una mayor presencia, tiene una mayor... Es como si aumentara en definitiva la presión de la roca, que no lo hago, pero es como si lo hiciera. Entonces el fluido va a salir por acá, va a entrar al tubing, se va a ir mezclando con el gas, se va a ir alivianando la columna y este fluido va a ir saliendo, ¿sí? Sale por acá, por un puente normalizado de producción. Que fíjense, acá, esto es importante, esto que ven acá es similar a lo que nosotros habíamos visto la semana pasada en el sistema o el arbolito de Navidad de Surgencia Natural. En realidad el sistema GasLift también utiliza un arbolito de Navidad porque tengo que colocarle sí o sí una placa orificio para que esa manera también me genere una contrapresión y que el gas no se me libere, porque si el gas se libera, ¿sí? Estoy en graves problemas porque recuerdan lo que vimos la semana pasada, esto que yo se los comparaba con un sifón de soda, el gas se libera, voy perdiendo mucha energía y en definitiva se me ahoga el pozo, si el pozo no produce lo que debería. Bueno, ahora yo le estoy metiendo gas, así que tengo que tener aún más cuidado con el gas. Voy a tener gas en mayor proporción que en el caso de una urgencia natural. Este gas que meto, por lo general, proviene del mismo pozo, pero tratado, como ya les mencioné. Entonces, es importante que en la salida de fluido exista sí o sí se me fue la palabra, una placa orificio, está, para poder regular el cabal de producción y en definitiva también regular la liberación de gas. Yo no quiero que el gas se me libere, solo quiero que me aliviane la columna. ¿Bien? Pero para eso no necesita estar libre, solamente tengo que meter gas. Puede estar disuelto y va a alivianarme la columna de la misma manera. Bien, y eso fue todo, gente, como les prometí, una clase bastante corta. Este tema es cortito. Tienen un cuestionario para hacer con el mismo, no sé si es uno o son dos, creo que es uno solo. Por favor, háganlo, bien. Recuerden que, se lo voy a estar recordando todas las clases esto, los cuestionarios influyen en su nota final de cursado. Bien. Así que, por favor, les pido que hagan los cuestionarios. Bien. Si no lo hacen ahora, ¿lo pueden hacer la semana que viene o la otra? Sí, por supuesto, no hay problema. Recuerden que los cuestionarios no tienen fecha de entrega, pero se les van a ir juntando. Eso es un problema, porque después van a tener que hacer todo juntos y repito, eso es un problema. Además, la semana que viene
vamos a tener una clase de repaso de estas últimas 4 unidades que hemos visto, porque se viene la segunda autoevaluación que va a durar lo mismo, unas 2 semanas y media, para que la puedan hacer sin ningún tipo de problema. ¿Bien? No sé si seguirá habilitada la autoevaluación que habilité hace poco para que pudieran hacer aquellos que no la habían hecho, pero espero que la hayan hecho todos. ¿Sí? No sé si hay alguna duda o algo que quieran saber. Bien, los demás. Buenísimo, buenísimo. Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, nos estaremos encontrando la semana que viene para hacer un repaso de estas últimas unidades que hemos estado viendo. Y bueno, nada, eso. Recuerden que si tienen dudas durante la semana me pueden consultar. O si tienen dudas con el cuestionario también, no hay problema. Y bueno, nos estaremos viendo la semana que viene, gente. Que anden muy bien. Chao, chao, nos vemos.